¿Sabes eso que dice la gente de que el matrimonio se basa en la confianza? Pues bien, mi esposa, Sofía, decidió poner esa teoría a la prueba definitiva en la fiesta de aniversario de nuestro amigo el sábado pasado por la noche. Y vaya si aprendí algo sobre la lealtad esa noche. Llevábamos casados 4 años y yo creía que la conocía bastante bien. Siempre ha sido sociable, segura de sí misma, del tipo que ilumina una habitación cuando entra. Esa noche no fue diferente. Estaba impresionante con su vestido rojo, ese que siempre hacía que las cabezas se giraran. Cuando entramos en el salón del Hotel St. Regis en Paseo de la Reforma donde se celebraba la fiesta, sentí ese orgullo familiar de saber que estaba conmigo. La fiesta estaba en pleno apogeo. Unas 60 personas, en su mayoría parejas de nuestro círculo, celebrando los 15 años de nuestros amigos juntos. La gente de siempre, abogados, médicos, empresarios, toda gente exitosa viviendo su propia versión del éxito. Le traje unas bebidas del bar mientras ella socializaba. Nada inusual. Pero entonces empecé a notar cosas. Estaba hablando con un tipo cerca de la mesa de los aperitivos, un banquero de inversiones que acababa de conocer. No hay nada malo en una conversación amistosa, excepto que no paraba de tocarle el brazo cuando se reía. Y se reía mucho de todo lo que él decía, incluso de las cosas que no eran ni remotamente graciosas. La observé desde el otro lado de la sala mientras inclinaba la cabeza, jugaba con su pelo y mantenía el contacto visual un poco más de lo normal, el comportamiento clásico de coqueteo, el tipo que le había visto usar conmigo cuando nos conocimos. Luego pasó a otro grupo. La misma rutina, diferente tipo. Intenté darle el beneficio de la duda. Quizá solo estaba siendo extra amigable esa noche. Quizá yo estaba interpretando demasiado las cosas. Pero cuando la vi prácticamente pegada a un promotor inmobiliario mientras le preguntaba por sus grandes proyectos, supe que algo no iba bien. Me acerqué, pasé mi brazo por su cintura y me uní a la conversación. No se apartó, pero tampoco se apoyó exactamente en mí. Cuando el tipo se disculpó para ir a por otra copa, le pregunté en voz baja, ¿te lo estás pasando bien? Por supuesto, dijo con esa sonrisa inocente de la que me enamoré hace años. ¿Por qué? Parece que estás conectando mucho con todo el mundo esta noche. Se rió, pero había algo calculado en ello. ¿En serio te estás poniendo celoso ahora mismo? Eso no es propio de ti. No estaba celoso. Estaba confundido. Esa no era la mujer con la que me casé. O tal vez sí lo era, y yo nunca había prestado suficiente atención. El resto de la noche continuó de la misma manera. Ella encontraba un nuevo compañero de conversación, desplegaba su encanto, y yo observaba desde cualquier rincón de la sala al que me había ido desplazando gradualmente. Me miraba de vez en cuando, casi como si estuviera comprobando si yo la observaba, cosa que hacía. A las 10, ya había tenido suficiente. No de que hablara con la gente o del juego al que fuera que estuviera jugando, porque definitivamente parecía un juego, y no estaba seguro de entender las reglas. No hablamos mucho en el camino a casa. Ella parecía llena de energía, casi radiante, mientras yo procesaba lo que había presenciado. Cuando llegamos a casa, me serví un tequila añejo y me senté en el sofá. «Estás callado esta noche», dijo, sentándose a mi lado. Solo pensaba. ¿En qué? Tomé un sorbo de mi bebida y la miré. La miré de verdad. ¿En la lealtad? Ella enarcó una ceja. ¿Lealtad? Sí, en lo que significa. En cómo funciona en un matrimonio. Fue entonces cuando soltó la bomba que lo cambió todo. De hecho, dijo, recogiendo las piernas debajo de ella, me alegro de que lo saques, porque esta noche fue una prueba. ¿Una prueba? Una prueba. Quería ver cuánto confiabas en mí. Si te pondrías celoso o posesivo si hablaba con otros hombres. Si intentarías controlarme o tendrías un ataque. La miré fijamente, procesando esta información. Así que estabas coqueteando deliberadamente con extraños para probar mi lealtad. Para probar tu confianza en mí. Sí. Y tengo que decir que aprobaste con creces. No montaste una escena, no nos avergonzaste, no actuaste como un marido inseguro. Estoy orgullosa de ti.
Se inclinó y me besó en la mejilla como si estuviera premiando a un perro por sentarse a la orden. Fue entonces cuando lo entendí. No era una prueba de mi lealtad hacia ella. Era ella probando cuánta falta de respeto toleraría yo, hasta dónde podía llegar antes de que yo respondiera, qué límites podía cruzar mientras yo me quedaba allí sonriendo. Y, al parecer, la respuesta era muy lejos. Terminé mi tequila y dejé el vaso en la mesa de centro. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón en una cosa. ¿En qué? Esta noche definitivamente fue una prueba. Me levanté y me dirigí hacia las escaleras. Buenas noches. Mientras subía a nuestro dormitorio, podía oírla llamarme, pero no estaba interesado en continuar la conversación. No esa noche. Tenía que pensar sobre lo que realmente significaba la lealtad, más importante, quién merecía la mía. El domingo por la mañana llegó con la rutina de siempre. Ella hizo café. Yo leí las noticias en mi teléfono. Hablamos de los planes para el día. Completamente normal, como si la revelación de la noche anterior no hubiera ocurrido. Como si no acabara de admitir que había orquestado una elaborada manipulación disfrazada de prueba de confianza. Pero yo recordaba cada palabra. Durante los días siguientes, empecé a prestar atención de formas que nunca antes lo había hecho. Observando de verdad, escuchando de verdad. Y lo que descubrí fue fascinante. El martes por la noche, fuimos a cenar con otra pareja al Cheesecake Factory de Santa Fe. Nada elegante, solo nuestra habitual cita doble con gente que conocíamos desde hacía años. Pero la vi actuar de nuevo. La forma en que halagó al mesero con un poco demasiado entusiasmo. Como encontraba razones para tocar el hombro de nuestro amigo durante la conversación. El contacto visual prolongado con el tipo de la mesa de al lado. Y luego me miraba, casi comprobando mi reacción. El patrón estaba claro ahora. No solo estaba siendo amigable. Estaba actuando, probando mis límites, viendo hasta dónde podía llegar mientras yo me sentaba allí como un marido bien entrenado. Así que decidí jugar a su juego, pero con mis reglas. El miércoles, sugirió que fuéramos a un bar deportivo en la Condesa a ver el partido con amigos. Oportunidad perfecta. Acepté con entusiasmo, lo que pareció sorprenderla. Probablemente esperaba que pusiera excusas después de su actuación del fin de semana. El bar estaba lleno. La multitud típica de un miércoles por la noche. Ella se sintió inmediatamente atraída por un grupo que incluía a dos tipos que había conocido en un evento de trabajo. La vi entrar en modo coqueteo, el movimiento de pelo, la risa, el posicionamiento estratégico. Pero en lugar de quedarme en un rincón bebiendo una cerveza como un marido celoso, empecé mis propias conversaciones con todo el mundo, incluida la atractiva cantinera, Marisol, que me había estado echando miradas desde que entramos. ¿Qué te pongo?, preguntó, inclinándose sobre la barra. Sorpréndeme, dije, devolviéndole la sonrisa. Algo lo suficientemente fuerte como para soportar lo que sea que esta noche me depare. Se rió, un sonido genuino. Día duro. Se está poniendo interesante. Mientras me preparaba el cóctel, hablamos de sus cursos de mixología, de sus planes de abrir su propio local algún día. Una conversación real, no el arte escénico que mi esposa estaba llevando a cabo a 5 metros de distancia. Cuando me entregó la bebida, nuestros dedos se rozaron. Completamente accidental, pero no me aparté de inmediato. Fue entonces cuando sentí unos ojos sobre mí. Sofía se había dado cuenta. Se disculpó con sus admiradores y apareció a mi codo en segundos. ¿Quién es tu nueva amiga?, preguntó con el mismo tono dulce del sábado por la noche. Solo pedía una copa, dije casualmente. Se llama Marisol. Está estudiando administración de empresas. Qué amable. La sonrisa nunca abandonó su rostro, pero su voz tenía un tono afilado. ¿Listo para buscar asientos para el partido? Nos mudamos a una mesa desde donde podía vigilar el bar y a mí. El resto de la noche fue educativo. Cada vez que yo entablaba una conversación natural con alguien, hombre o mujer, ella encontraba la manera de meterse o desviar mi atención. Cuando hablaba de deportes con el tipo de al lado, de repente necesitaba ayuda con algo. Cuando elogié a nuestra mesera por su eficiencia,
Sofía inmediatamente pidió algo más, requiriendo más interacción. Era control disfrazado de preocupación. Posesión enmascarada como afecto. El jueves trajo la verdadera revelación. Estábamos en Liverpool comprando cosas para la casa cuando noté que su comportamiento cambiaba drásticamente. Con los empleados masculinos, era todo sonrisas y amabilidad. Con las cajeras, era eficiente pero fría. Pero en el momento en que comencé una conversación amistosa con la joven que nos ayudaba a encontrar contenedores de almacenamiento, mi esposa se materializó. Cariño, creo que ya tenemos todo lo que necesitamos, dijo, enlazando su brazo con el mío posesivamente. Mientras caminábamos hacia el coche, decidí probar algo. Esa chica fue muy amable, mencioné casualmente. Ah, sí. No me di cuenta. ¿En serio? Parecías darte cuenta lo suficiente como para cortar la conversación. Dejó de caminar y me miró. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Solo una observación. ¿Estás diciendo que fui grosera con ella? Lo fuiste. El silencio se alargó entre nosotros en el estacionamiento. Pasaban coches. La gente empujaba carritos. La vida normal continuaba mientras teníamos esta conversación cargada junto a nuestro Honda. No me gusta tu tono, dijo finalmente. No me gusta el doble rasero. Eso le dio en el clavo. Pude verlo en sus ojos en el momento en que se dio cuenta de que no iba a seguir interpretando el papel de marido despistado. ¿Qué doble rasero? El sábado por la noche, probaste mi lealtad coqueteando con extraños. Pero cuando yo tengo una conversación normal con alguien, prácticamente marcas tu territorio. Abrió la boca para responder, y luego la cerró. Un gesto clásico. Eso es completamente diferente, dijo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque yo no estaba coqueteando de verdad. Te estaba probando. Y yo no estoy realmente interesado en nadie más. Solo estoy siendo un ser humano normal que puede tener conversaciones. Nos quedamos allí mirándonos el uno al otro por encima del techo de nuestro coche. Dos personas que habían estado casadas durante 4 años, de repente hablando idiomas diferentes. Se subió al asiento del copiloto sin decir una palabra más. El camino a casa fue silencioso, pero mi mente iba a toda velocidad. El juego que ella había empezado se volvía más claro cada día. Quería la libertad de sobrepasar los límites mientras me mantenía bien atado. Quería probar mi lealtad mientras exigía acceso exclusivo a mi atención. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, tomé una decisión. Si ella quería seguir jugando, era su elección. Pero yo había terminado de ser el único que seguía unas reglas que nunca había aceptado. Era hora de escribir mi propio libro de jugadas. El viernes por la mañana me golpeó con una claridad que no había experimentado en años. Me desperté antes de que sonara la alarma, con la mente despejada, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en sus necesidades, su horario o sus sentimientos a primera hora de la mañana. Estaba pensando en los míos. La revelación llegó mientras preparaba café. La misma rutina que había hecho cada mañana durante 4 años. Siempre su mezcla preferida. Siempre su taza favorita lista primero. Siempre asegurándome de que ella tuviera todo perfecto antes de que yo siquiera considerara lo que yo quería. Cuando había dejado de ser una prioridad en mi propia vida. Bajó en bata, con el pelo desordenado, esperando su servicio de café matutino habitual. Pero yo ya estaba vestido, con mi taza de viaje en la mano. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó, genuinamente confundida. Al gimnasio. He quedado con un entrenador a las 7. ¿Desde cuándo haces ejercicio por las mañanas? Desde que decidí empezar a priorizar mi salud. Eso no era del todo cierto. Llevaba meses pensando en apuntarme a un gimnasio, pero siempre encontraba excusas. Demasiado ocupado, demasiado cansado. Ella necesitaba ayuda con algo. Siempre algo. Ya no más. El gimnasio fue una revelación. No por el equipo o el entrenador, sino porque durante 1 hora me concentré por completo en mí mismo, en mis metas, mis límites, mi mejora. La agenda de nadie más importaba.
El entrenador, un ex infante de marina llamado Carlos, me sometió a una sesión brutal. Pero cuando dijo, tienes más lucha en ti de lo que crees, supe que no solo se refería al peso muerto. Llegué a casa lleno de energía, me duché y estaba listo para el día. Ella todavía estaba en bata, mirando Instagram. ¿Qué tal tu entrenamiento?, preguntó distraídamente. Genial. Me he apuntado a 3 sesiones por semana. Eso captó su atención. Levantó la vista de su teléfono. ¿3 veces por semana? Eso es mucho tiempo. Es una inversión. ¿En qué? En mí. Algo parpadeó en su rostro. No era exactamente preocupación, ni irritación, más bien cálculo. Bueno, solo asegúrate de que no interfiera con nuestros planes. ¿Nuestros planes? ¿Cuándo había dejado de tener mis propios planes? Ese fin de semana, probé algo. Ella quería ir a la carne asada de su hermana el domingo por la tarde. Normalmente, yo cancelaría cualquier cosa que tuviera y la acompañaría, haciendo el papel de marido comprensivo mientras ella trabajaba y socializaba. En lugar de eso, dije, suena divertido. Probablemente pasaré más tarde. He quedado con unos amigos para ver el partido primero. ¿Qué amigos? Un par de personas del gimnasio. Carlos me invitó a unirme a su grupo de los domingos. Esto era estirar la verdad. Carlos había mencionado que a veces veían partidos, pero no me había invitado específicamente todavía. Pero siempre vamos a estas cosas juntos. Lo hacemos, y lo haremos. Simplemente te encontraré allí sobre las 4. La expresión de su rostro no tenía precio, como si acabara de sugerir algo completamente irrazonable. No entiendo por qué querrías perderte el principio de la fiesta. No entiendo por qué no puedo tener mis propios intereses. Otro de esos silencios cargados. Bien, dijo en un tono que dejaba claro que no estaba nada bien. Pero fui de todos modos. Me reuní con Carlos y otros 2 tipos en un bar deportivo del centro. Vimos fútbol, hablamos de la vida, compartimos historias de guerra de sus matrimonios y divorcios. Conversación real entre hombres que se respetaban mutuamente. Cuando aparecí en la carne asada sobre las 4, ella estaba enfrascada en una conversación con el marido de su hermana sobre su nueva lancha. Coqueteando de nuevo, pero esta vez no para probarme, solo por costumbre. Me uní a la conversación de forma natural, aporté algunas ideas sobre motores marinos a partir de una investigación que había hecho para un cliente, y gradualmente redirigí la discusión para incluir a otras personas que estaban cerca. Ella intentó varias veces reconducir las cosas a conversaciones privadas con hombres individuales, pero yo seguí abriendo el círculo, convirtiéndolo en una discusión de grupo en lugar de sesiones de coqueteo 1 a 1. Hoy estás inusualmente sociable, dijo más tarde mientras caminábamos hacia el coche. Simplemente me estoy divirtiendo. Pareces diferente, más asertivo. Quizá últimamente me siento más yo mismo. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, volvió a sacar el tema de la prueba de lealtad. He estado pensando en lo que dijiste sobre el sábado por la noche en la fiesta. ¿Qué pasa con eso? Quizá me expresé mal. No intentaba faltarte al respeto a ti ni a nuestro matrimonio. Dejé de cepillarme los dientes y la miré en el espejo del baño. ¿Qué intentabas hacer? Solo quería saber que confiabas en mí completamente. Que no te convertirías en uno de esos maridos controladores que se sienten amenazados por la interacción social normal. ¿Y qué aprendiste? Que confías en mí. Que eres lo suficientemente seguro como para dejarme ser yo misma. Me enjuagué la boca y me giré para mirarla directamente. ¿Sabes lo que aprendí yo? Ella esperó, probablemente esperando alguna declaración romántica sobre cuánto amaba su confianza o independencia. Aprendí que le he sido leal a la persona equivocada. ¿Qué significa eso? Significa que he pasado 4 años siendo leal a alguien que piensa que la lealtad es una prueba en lugar de una elección. Que piensa que la confianza es algo que se demuestra tolerando la falta de respeto. Abrió la boca para discutir, pero levanté una mano. No he terminado. He estado tan centrado en serte leal a ti, a nosotros, a este matrimonio, que olvidé serme leal a mí mismo, a mis propios valores, mis propios límites, mi propio amor propio.
Eso no es justo. Tienes razón. No es justo. No es justo que dejara que sucediera, pero eso cambia ahora. ¿Cambia cómo? Pasé a su lado hacia el dormitorio. Querías probar mi lealtad. Felicidades. La prueba funcionó perfectamente. Me mostró exactamente dónde pertenece mi lealtad. Mientras me metía en la cama, pude verla de pie en el umbral del baño, procesando esta nueva versión de su marido. La versión que no ponía automáticamente sus necesidades primero, que no aceptaba la manipulación disfrazada de ejercicios de confianza. Por primera vez en años, me dormí pensando en mis propios planes para mañana. No los nuestros. Los míos. La semana siguiente trajo un nivel de conciencia que nunca había experimentado en mi matrimonio. Fue como si alguien me hubiera dado gafas después de años de visión borrosa. De repente, veía patrones por todas partes. El lunes por la mañana, estuvo inusualmente cariñosa. Besos extra, cumplidos sobre mi nueva rutina de ejercicios, sugerencias de restaurantes que deberíamos probar juntos. Comportamiento clásico de alguien que se da cuenta de que podría haberse pasado de la raya. Pero también noté otras cosas, como que revisaba mi teléfono cuando lo dejaba en la encimera, cogiéndolo casualmente para ver la hora mientras miraba mis notificaciones. Como hacía preguntas detalladas sobre mis sesiones de gimnasio, queriendo saber con quién hablaba, qué discutíamos, si había mujeres en el grupo. El mismo escrutinio del que me había acusado de carecer durante su prueba de lealtad. El martes por la noche, sugirió que fuéramos a cenar a ese nuevo restaurante italiano del centro. Un gesto amable, excepto que pasó la mitad de la cena enviando mensajes de texto a alguien. Cuando le pregunté quién era, dijo, solo cosas del trabajo, pero apartó el teléfono al escribir. No monté una escena. Simplemente lo archivé. El miércoles trajo el momento más revelador hasta ahora. Llegué a casa del gimnasio y la encontré tomando café con su amiga Raquel en nuestro patio trasero. Bastante normal, excepto que su conversación se detuvo de inmediato cuando salí. No quiero interrumpir, dije, cogiendo una botella de agua de la nevera. Solo hablábamos del divorcio de los Henderson, dijo Raquel rápidamente. Demasiado rápido. Una situación complicada, respondí casualmente. Oí que él la pilló engañándolo con su entrenador personal. La mirada que se cruzaron fue eléctrica, como si accidentalmente hubiera revelado que sabía algo que no debería. De hecho, dijo Raquel, recogiendo su bolso, debería irme. Gracias por el café. Después de que se fue, mi esposa estuvo inusualmente callada. Sin preguntas sobre mi entrenamiento, sin charlas sobre su día, solo silencio mientras cargaba el lavavajillas con una precisión innecesaria. Fue entonces cuando decidí hacer mi propia investigación. El jueves, me tomé media jornada libre en el trabajo y pasé por su edificio de oficinas a la hora del almuerzo, solo por curiosidad sobre su rutina, a dónde iba, con quién pasaba el tiempo. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. Salió sobre las 12:30 con dos compañeros de trabajo, ambos hombres. Caminaron hasta esa sandwichería de moda a 3 manzanas, riendo y tocándose los brazos todo el camino. El mismo lenguaje corporal de la fiesta, solo que en un escenario diferente. La seguí a distancia y observé a través de la ventana cómo realizaba su rutina habitual, inclinándose durante la conversación, jugando con su pelo, manteniendo el contacto visual un poco más de lo normal con el tipo a su derecha. Pero aquí está lo interesante, no paraba de mirar su teléfono cada pocos minutos como si esperara algo importante. Cuando terminaron de almorzar, los dos tipos volvieron a la oficina. Ella no. Caminó en dirección opuesta hacia el garaje, mirando de nuevo su teléfono. Le di una ventaja y luego seguí su coche. Condujo hasta un Starbucks por Interlomas, aparcó y entró. A través de la ventana, la vi pedir un café y sentarse en una mesa de esquina. 5 minutos después, entró un hombre. De unos 35 años, complexión atlética, traje caro. Se abrazaron como viejos amigos, pero el abrazo duró demasiado. Se sentó frente a ella, inclinado hacia adelante, completamente concentrado en lo que ella decía. Hablaron durante 45 minutos. No pude oír la conversación, pero pude leer el lenguaje corporal, íntimo, familiar, la forma en que hablan las personas que comparten secretos.
Cuando finalmente se fueron, ella lo acompañó a su coche, un BMW negro aparcado a 2 plazas del suyo. Se abrazaron de nuevo, y esta vez, él la besó en la mejilla. No el tipo de beso que le das a un conocido casual. Esperé a que ambos se hubieran ido antes de dirigirme a casa. Ella llegó 10 minutos antes que yo, lo que significaba que había vuelto directamente al trabajo después de su misteriosa reunión para tomar café. Cuando entré, ya se había cambiado a ropa informal y estaba empezando a preparar la cena como si llevara horas en casa. ¿Qué tal tu tarde?, pregunté. Aburrida. Lo de siempre en la oficina. ¿Y tu media jornada? Productiva. Resolví algunas cosas. Esa noche, volvió a estar extra atenta. Cocinó mi comida favorita, me preguntó por mi día, sugirió que viéramos una película juntos. Todas las cosas que hace una persona culpable cuando está sobrecompensando. Durante la película, su teléfono vibró 3 veces. Cada vez, lo miró, pero no respondió. Después de la tercera vibración, se disculpó para ir al baño y se llevó el teléfono. Estuvo fuera 8 minutos, tiempo suficiente para tener una conversación. Cuando volvió, estaba más relajada, como si la ansiedad que se había estado acumulando se hubiera resuelto de repente. ¿Todo bien?, pregunté. Por supuesto. ¿Por qué no iba a estarlo? El viernes por la mañana trajo la última prueba que necesitaba. Estaba en la ducha cuando su teléfono, cargando en la mesita de noche, se iluminó con un mensaje de texto. La vista previa fue suficiente, no puedo esperar a verte de nuevo pronto. ¿Ayer fue? No leí el resto. No lo necesitaba. La prueba de lealtad había sido una proyección. Estaba probando mis límites mientras cruzaba los suyos, jugando con nuestro matrimonio mientras construía otra cosa por su cuenta. Mientras me vestía para ir a trabajar, me sentí extrañamente tranquilo. No enfadado, no devastado, solo claro. Durante 4 años, había sido leal a alguien que mantenía sus opciones abiertas. Había estado jugando con unas reglas que no se aplicaban a ambos jugadores. Pero eso estaba a punto de cambiar. Tenía que hacer algunas llamadas. Las 2 semanas siguientes fueron las más estratégicas de mi vida. No vengativas, no emocionales, solo metódicas, como prepararse para una presentación de negocios donde el fracaso no era una opción. La primera llamada fue a mi antiguo compañero de cuarto de la universidad que se había convertido en abogado de divorcios. Nos reunimos para tomar algo el jueves después del trabajo en un lugar del centro donde no nos encontraríamos con nadie conocido. Necesito un consejo, le dije sin rodeos. Se rió. ¿Hipotéticamente hablando? Nada hipotético empieza así. ¿Qué pasa? Le expuse la situación sin emoción, la prueba de lealtad, los patrones que había observado, las reuniones para tomar café, el comportamiento secreto. Escuchó sin juzgar, tomando notas en una servilleta. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Lo obvio? Unas 3 semanas desde que empecé a prestar atención, pero sinceramente, probablemente más. Simplemente no estaba mirando. ¿Algún activo en sociedad conyugal del que deba saber? Casa a nombre de los dos. Cuenta de ahorros, cuenta corriente, a nombre de los dos. El crédito de su coche, mi camioneta está pagada. ¿Sin hijos? No. Bien. Eso simplifica las cosas. Me dio la tarjeta de visita de otro abogado, alguien más especializado, más agresivo cuando era necesario, alguien que entendía que no todos los divorcios tenían que ser una guerra, pero que más valía estar preparado para la batalla de todos modos. El segundo paso fue la preparación financiera. Abrí una cuenta corriente personal en otro banco y empecé a desviar mi nómina allí. No escondiendo dinero, solo protegiendo lo que yo había ganado. Hice copias de todos nuestros estados de cuenta, declaraciones de impuestos, escrituras de la propiedad, todo legal, todo transparente, pero todo mío. La parte más difícil fue mantener un comportamiento normal en casa. Ella parecía sentir que algo había cambiado, pero no podía identificar qué. Seguía siendo educado, seguía ayudando en casa, seguía durmiendo en la misma cama, pero ya no estaba invertido emocionalmente. Y al parecer, eso se notaba.
Has estado diferente últimamente, dijo una noche mientras limpiábamos después de cenar. ¿Diferente cómo? No sé. Distante. Como si estuvieras en otro lugar, incluso cuando estás aquí. Solo estoy concentrado en algunos proyectos de trabajo. ¿Eso es todo? La miré directamente. ¿Qué más podría ser? Estudió mi rostro como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Siento que estás enfadado conmigo por algo. ¿Me lo estás preguntando o me lo estás diciendo? Entonces, pregunto. No, no estoy enfadado. Y eso era cierto. La ira requiere una inversión emocional. Lo que sentía era más bien decepción, por ella, por mí por haber tardado tanto en verlo, por los 4 años que había pasado construyendo una vida con alguien que ya estaba planeando su estrategia de salida. La semana siguiente, empecé a hacer cambios sutiles en la casa. No obvios, solo pequeños cambios en la rutina. Dejé de prepararle el café por la mañana, no como un castigo, simplemente porque me iba más temprano al gimnasio. Dejé de preguntarle por su día cuando llegaba a casa, esperando a ver si ella ofrecía información. Se dio cuenta. ¿Por qué nunca me preguntas por el trabajo? ¿Quieres que te pregunte? Quiero que te importe. Me importa. Cuando quieres compartir algo, escucho. Eso no es lo mismo. Tienes razón. No lo es. Estas conversaciones se volvían más frecuentes. Pequeñas sondas para ver si seguía siendo el mismo marido que estaba pendiente de cada una de sus palabras, que necesitaba conocer todos sus pensamientos y sentimientos. Ya no lo era. El punto de inflexión llegó un sábado por la mañana. Se estaba preparando para ir de compras con su hermana, dedicando un tiempo extra a su apariencia. Pelo, perfecto. Maquillaje, impecable. Un atuendo que mostraba lo justo para ser interesante. Puede que llegue tarde esta noche, dijo casualmente. Estamos pensando en cenar después de las compras. Quizá ponernos al día con algunos amigos. Suena divertido. Que te lo pases bien. Se detuvo, con el pintalabios a medio camino de su boca. ¿Eso es todo? ¿Qué más debería haber? No sé. Normalmente, preguntas qué amigos, a dónde vamos, cuándo volveré a casa. ¿Quieres que te haga esas preguntas? Quiero que quieras saber. Dejé mi café y la miré. La miré de verdad. Seguía siendo hermosa, seguía siendo la mujer de la que me había enamorado, pero aparentemente no la mujer con la que me había casado. Confío en que tomes buenas decisiones, dije simplemente. La ironía no se me escapó. Las mismas palabras que ella había querido oír durante su prueba de lealtad. Excepto que ahora las decía con un significado diferente. Se fue sobre el mediodía, y yo pasé el día haciendo algo que no había hecho en años, lo que me dio la gana. Fui a Home Depot, compré materiales para un proyecto de taller que había estado posponiendo. Pasé 3 horas en el garaje construyendo estanterías, escuchando música, disfrutando de la satisfacción de crear algo con mis manos. Llegó a casa sobre las 11, ligeramente despeinada, oliendo a vino y a una loción que no era la mía. ¿Qué tal tu día?, preguntó, quitándose los tacones. Productivo. Construí esas estanterías de las que he estado hablando. ¡Qué bien! Ya se dirigía escaleras arriba, claramente sin interés en los detalles. ¿Qué tal la cena? Bien. Simplemente me puse al día con todos. Terminé de cargar el lavavajillas y la seguí escaleras arriba. Estaba en el baño desmaquillándose, evitando el contacto visual en el espejo. ¿A qué restaurante fuisteis? A ese sitio nuevo en la calle Mazarik. ¿No te gustaría? Una suposición interesante, ya que nunca me había preguntado qué podría gustarme. El domingo por la mañana, hice mis preparativos finales. Mientras ella dormía, conduje a un Office Depot e hice copias de todo, documentos financieros, fotos de nuestra vida juntos, la tarjeta de visita de mi abogado. También escribí una carta, no enfadada, no acusatoria, solo honesta sobre lo que había observado, lo que me había dado cuenta sobre mí mismo y lo que tenía que pasar a continuación. Cuando llegué a casa, estaba en la cocina haciendo hot cakes.
Una actuación de felicidad doméstica, justo a tiempo. Te has levantado temprano para ser domingo, dijo, volteando los hot cakes con precisión experta. Tenía algunos pendientes que hacer. ¿Qué tipo de pendientes? Solo ocupándome de algunas cosas. Puso los hot cakes en un plato y los dejó en la encimera. Sabes, estaba pensando que deberíamos planear unas vacaciones. Quizá ese viaje a Oaxaca del que hablamos el año pasado. Quizá, dije, cortando mi desayuno. Déjame mirar mi calendario. Pero ya sabía que mi calendario estaba a punto de volverse mucho menos complicado. El lunes por la mañana iba a cambiarlo todo. El lunes por la mañana llegó con una claridad perfecta. Ya estaba vestido y tomando café cuando su alarma sonó arriba. Normalmente, tendría su café listo, el desayuno empezado, toda la rutina doméstica que había definido nuestras mañanas durante 4 años. Hoy no. Bajó en bata, con el pelo desordenado, esperando el servicio habitual. En su lugar, me encontró sentado en la mesa de la cocina con un sobre amarillo y las llaves del coche en la mano. ¿Dónde está mi café?, preguntó, todavía medio dormida. En la cafetera. Se detuvo, procesando esta ruptura de la rutina. ¿No lo hiciste como a mí me gusta? No, no lo hice. Algo en mi tono la hizo concentrarse. Miró el sobre, luego mi cara. ¿Qué es eso? Los resultados reales de tu prueba. Deslicé el sobre por la mesa. Lo abrió con la misma curiosidad que había tenido durante su juego de lealtad, probablemente esperando algún gesto romántico o una disculpa. Su rostro se puso blanco mientras leía la solicitud de divorcio. ¿Qué es esto? Soy yo aprobando tu prueba. Esto no es gracioso. Tienes toda la razón. No es nada gracioso. Se hundió en la silla frente a mí, con los papeles esparcidos delante de ella. No lo entiendo. Podemos hablar de esto. Podemos superar lo que sea que te esté molestando. Querías probar mi lealtad, ¿recuerdas? Pues felicidades. La prueba funcionó perfectamente. Eso fue hace semanas. Pensé que lo habíamos superado. Lo hicimos. Yo superé el ser leal a alguien que trata la lealtad como un juego. Intentó hablar, pero levanté la mano. Probaste si toleraría la falta de respeto mientras coqueteabas con extraños. Aprobé esa prueba manteniendo la calma. Luego probaste si me daría cuenta cuando empezaste a quedar con otros hombres para tomar café. Aprobé esa prueba también. Su rostro pasó de blanco a gris. Pero la prueba más importante fue si finalmente elegiría la lealtad a mí mismo por encima de la lealtad a alguien que no respeta nuestro matrimonio. ¿Y adivina qué? Esa la aprobé con creces. ¿Me seguiste? Observé patrones. Gran diferencia. Miró fijamente los papeles como si pudieran desaparecer si se concentraba lo suficiente. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. No se puede arreglar a alguien que piensa que el matrimonio es una prueba de lealtad. Solo puedes decidir si estás dispuesto a seguir haciendo el examen. Nunca te engañé. Estabas practicando. El silencio se alargó entre nosotros. 4 años de matrimonio reducidos a documentos legales y duras verdades. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente te rindes? Me levanté y cogí mis llaves. No estoy renunciando a nada. Me estoy eligiendo a mí mismo por primera vez en 4 años. Estoy eligiendo mi amor propio por encima de tus juegos. Estoy eligiendo la honestidad por encima de lo que sea que ha sido esta actuación. ¿A dónde vas? Al trabajo, luego a la oficina de mi abogada, y luego a empezar el resto de mi vida. Me dirigí hacia la puerta, y luego me volví. ¿Sabes qué es lo gracioso? Querías un marido que no se pusiera celoso ni posesivo, que confiara en ti completamente sin importar lo que hicieras. Pues bien, has conseguido exactamente lo que pediste. ¿Qué quieres decir? Ahora confío en ti completamente. Confío en que harás lo que sea que sirva a tus intereses. Confío en que la lealtad significa algo diferente para ti de lo que significa para mí.
Y confío en mí mismo lo suficiente como para alejarme de alguien que piensa que probar los límites es más importante que respetarlos. Me siguió hasta la puerta, con los papeles todavía en la mano. Esto es una locura. Estás tirando 4 años por un malentendido. Lo único que entendí mal fue pensar que merecía ser tratado como una opción mientras yo te trataba como una prioridad. Abrí la puerta y salí. Por cierto, cuando estés lista para discutir la logística, la tarjeta de mi abogada está en el sobre. Es muy minuciosa. Mientras me alejaba en coche, la vi de pie en la puerta, comprendiendo finalmente que algunas pruebas tienen consecuencias que el examinador nunca consideró. Mi teléfono vibró con mensajes de texto toda la mañana. No los leí. Después de todo, había aprobado su prueba. Había demostrado que mi lealtad estaba exactamente donde debía estar, conmigo mismo. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.